¿Alguna vez te ha pasado que tu reflejo en el espejo parece moverse un poquito después que tú? Es como si lo que ves ahí no fuera realmente tú, sino más bien un recuerdo borroso. A veces siento que mi reflejo es solo un eco, atrapado en el cristal, repitiendo lo que hago pero sin vida propia. Tengo este archivo, que más que nada es como un mapa de silencios y de historias que ya no están. Cada pedazo que encuentro es como una cicatriz en la historia, ¿sabes? Hoy me topé con algo que me dejó pensando, lo llaman la transición final. Era una habitación sencilla, una mesa y un reloj de arena, pero la arena no se movía. El archivo lo llama Anomalía 734, el día que el dinero desapareció. Ese día, el dinero se volvió algo tan personal como el latido del corazón. Imagínate, tener que pagar un pan con un minuto de tu propio tiempo de vida. Los ricos podían juntar siglos, y los que no tenían nada, bueno, simplemente se iban apagando. Pensándolo bien, nunca había visto el tiempo y el dinero tan conectados. Me hace preguntarme cuánto de lo que damos por hecho podría cambiar de un día para otro. Recuerdo una calle bajo la lluvia, todo gris. Los edificios altos parecían casi humo, como si no fueran del todo reales. No había nadie, solo esas sombras largas en el asfalto mojado. Era raro, como si la ciudad estuviera esperando algo. Los que tenían más, los ricos, caminaban envueltos en la oscuridad. Parecían llevar el tiempo encima, como si fuera algo que se pudiera ver. Su moneda era el tiempo de vida. No se podía falsificar, solo pasar de uno a otro, o robarlo, supongo. El sistema se llamaba Cronos. Había unas terminales negras, como de obsidiana, en las esquinas. La gente ponía la mano ahí, y una luz recorría las venas. Leía cuánto tiempo te quedaba. Siempre me dio un poco de miedo eso. Había un destello, y de repente una sombra se hacía más oscura. Otra desaparecía. Nadie decía nada. El sonido de la transacción era... bueno, era solo silencio. Como si una vida se acortara y nadie lo notara. Al final, el tiempo era lo único que valía. Y, pensándolo bien, el precio era la vida misma. A veces me pregunto si eso nos hizo más conscientes. O solo más solos. Cuando reviso el archivo, aparece este personaje, el arquitecto. No era un arquitecto de edificios, sino el que ideó el sistema Cronos. De alguna manera, logró que todos pensaran que el oro ya no valía nada, que lo único importante era el tiempo. Hablaba de una forma muy poética, la verdad. Imaginaba una economía donde cada quien era dueño de su propio tiempo. No dejó fórmulas, solo algunos poemas sobre atardeceres que, según él, costaban días de vida. Su idea era una sociedad hecha, literalmente, del tiempo de las personas. Quitó el miedo a la muerte, pero lo cambió por el miedo a quedarse sin tiempo, como si uno pudiera irse a la quiebra de la vida. En su escritorio había un contrato, dicen, donde se robaban millones de segundos de millones de personas. Y, bueno, cuentan que su sombra ni siquiera tocaba el suelo, como si no fuera del todo real. Vivió tanto tiempo que vio imperios aparecer y desaparecer, todo en un abrir y cerrar de ojos. Incluso vio a padres pasarle su tiempo a sus hijos, literalmente, por amor. Y él solo miraba, como si fuera un espectador eterno de todo esto. A veces pienso que, aunque suene raro, todos tenemos un poco de ese miedo a quedarnos sin tiempo. Bueno, la verdad es que nunca imaginé ver un centro financiero tan vacío. No hay números en las pantallas, ni ese ruido típico de los mercados. Solo un silencio total. El lugar se siente enorme, con esas columnas de mármol y la cúpula oscura arriba. En el centro hay como un polvo dorado. Parece que es lo único que queda del tiempo que se perdió aquí. Es curioso, porque hasta el paso del tiempo se nota, como si los segundos y minutos se hubieran quedado tirados en transacciones que nunca se hicieron. Recuerdo ver huellas pequeñas en ese polvo, como si unos niños hubieran jugado ahí, sin saber que estaban tocando recuerdos de algo que ya no existe. En una columna vi una especie de línea grabada, como una gráfica. Sube, baja, y de repente se corta. Me hizo pensar en lo rápido que puede cambiar todo. Los mercados no hicieron ruido al caer, fue más bien como un suspiro, algo que simplemente dejó de estar.
Cuando ya nadie tenía nada que ofrecer ni que recibir, todo se detuvo. Es raro pensar que la economía puede frenarse así, de golpe. Las terminales, esas máquinas que antes no paraban, se fueron apagando una tras otra. El silencio se sentía pesado, como si de verdad cargara con todos los futuros que ya no van a pasar. El comercio terminó, y fue como si algo se extinguiera para siempre. Al final, no quedó nada para intercambiar. Solo polvo, y ese vacío que, la verdad, da un poco de miedo si lo piensas mucho. A veces pienso en esos distritos grises, ¿sabes? Es como si el olvido tuviera una forma real ahí. Son barrios donde, honestamente, parece que el tiempo simplemente se acabó. Todo se ve en grises, como esas fotos viejas que uno encuentra en una caja. El aire ni se mueve, no hay ni un sonido. Es raro, pero hasta el silencio pesa. Ahí, el tiempo no avanza. Las cosas solo están, como si se hubieran quedado esperando algo. Hay una taza flotando, una puerta siempre entreabierta. Es curioso, nunca pasa nada más. La gente no es que haya muerto, más bien se detuvo, como si se hubieran disuelto en el aire. Lo último que hicieron quedó ahí, grabado en la forma del lugar. Es extraño pensar en eso. Hay una mesa puesta para dos, pero una silla está vacía. A veces me pregunto si uno le vendió sus últimos minutos al otro. No sé, es solo una idea. El silencio ahí se siente como si todo el potencial se hubiera agotado. Estos lugares, la verdad, parecen advertencias. Como si nos recordaran lo que pasa cuando todo se termina. Incluso en los barrios ricos, el polvo gris llega. Al final todos pagamos nuestras deudas, ¿no? Me doy cuenta de que el olvido no es solo vacío. Es un lugar, uno al que podríamos llegar si no tenemos cuidado. ¿Sabes? Incluso en este lugar extraño, existía algo parecido al arte, los jardines de la memoria inerte. Eran espacios que los ricos creaban, pero en vez de plantas, lo que crecían eran momentos, o bueno, recuerdos. Usaban tecnología para guardar recuerdos en esculturas hechas de luz y sombra. Suena bonito, ¿no? Pero lo curioso es que, al guardar esos momentos, terminaban olvidándolos, como si el precio de querer que algo dure para siempre fuera, bueno, no recordarlo más. Y con el tiempo, esas esculturas se iban desgastando, y los recuerdos se volvían cada vez más borrosos. Los dueños de esos recuerdos terminaban caminando por ahí, sin reconocer su propio pasado. Es como ser turista en tu propia vida, rodeado de recuerdos que ya no te dicen nada. Recuerdo una escultura casi desaparecida, una mano sosteniendo otra, apenas se veía la luz. El dueño, como una sombra, se quedaba parado frente a ella. No sentía nada, solo una especie de silencio que no se acaba. Había olvidado por qué estaba ahí, o incluso quién era. Y, bueno, me hace pensar, a veces uno puede estar rodeado de todo lo que vivió, pero sentirse completamente vacío. ¿Sabes? Las leyes no desaparecieron porque alguien las quitó, sino porque dejaron de importar. Al final, lo único que contaba era cuánto tiempo te quedaba. Si robabas, te quitaban años, así de simple. Y matar, bueno, ya ni tenía sentido. Ahora existía la servidumbre temporal. Recuerdo ver una biblioteca jurídica, los libros llenos de polvo, como si nadie los hubiera tocado en años. Justicia, derechos, moralidad, parecían cosas de otro tiempo, casi reliquias. Al final, la moralidad era como una cuenta. ¿Esto me ayuda a vivir más? Los tribunales estaban vacíos, la luz entrando por las ventanas, marcando el paso del tiempo en un sitio donde ya no hacía falta. Las leyes se fueron, igual que los mercados y, bueno, las vidas de antes. Lo peor que podías hacer era intentar vivir fuera del tiempo, ser lo que llamaban un estático. Los cosechadores iban tras ellos, siempre. Ser estático era rebelarse, sí, pero al final no servía de mucho. Porque al final, el tiempo siempre termina ganando. Y, no sé, a veces me pregunto si alguna vez tuvimos realmente el control. La verdad es que mi trabajo aquí, como archivero, es bastante solitario. A veces siento que estoy rodeado de recuerdos fríos, casi como si fueran fantasmas. Hay días en los que me pregunto si yo mismo no soy solo otro dato más, perdido entre tantos archivos. Ahora, el fragmento 734 termina.
Afuera, la lluvia ya paró, y las sombras se van desvaneciendo. Todo vuelve a quedarse en esa oscuridad tranquila del archivo. El silencio ahora se siente distinto, como si estuviera lleno de lo que acabo de ver. Pienso en cómo este mundo eligió medirlo todo, olvidando lo que realmente importa, y terminó agotándose. Nadie vino a destruirlo, simplemente se fue consumiendo poco a poco, casi sin que nadie se diera cuenta. Camino por estos pasillos oscuros, entre consolas que parecen guardar los últimos suspiros de algo que ya no está. Me doy cuenta de que la historia de Cronos no es la única. Siempre que intentamos medir y controlar todo, terminamos perdiendo algo esencial. Esa obsesión por tenerlo todo bajo control nos deja quietos, y esa quietud, bueno, es como una muerte lenta. Me detengo frente a un espejo oscuro y veo mi propia silueta reflejada. Levanto la mano y mi reflejo hace lo mismo, sin pensarlo, al menos por ahora. Pero no puedo evitar preguntarme, ¿cuándo empezaré yo también a retrasarme, a quedarme atrás? A veces, ver el polvo flotando en el aire me recuerda que, aunque intentemos dejar todo perfecto y bajo control, siempre habrá algo que se nos escape. Al final, somos parte de ese mismo polvo, buscando sentido en medio del silencio. Bueno, aquí estoy, pensando en ese archivo 734. Ya está cerrado, guardado en la oscuridad. Es curioso, porque la advertencia llegó cuando ya era demasiado tarde para hacer algo. A veces pienso en esa civilización que cambió el oro por tiempo. Ahora solo queda como un susurro en estas máquinas viejas. Y lo único que dejaron fue una lección, supongo, sobre lo que realmente vale algo. Porque la verdad, cuando le pones precio a la vida, como que pierde todo su valor, ¿no? Me pregunto si el arquitecto sigue por ahí, solo, como un dios en medio de la nada. Tal vez eso era lo que buscaba, ¿no? Quitarle el sentido a todo, hacer que la vida fuera solo una transacción. Ahora, solo queda el eco de esa historia, y yo aquí, pensando en todos los finales posibles. Antes de que todo quede en silencio, me viene una pregunta a la cabeza. Si pudieras elegir entre un solo latido lleno de amor o una eternidad vacía, ¿qué crees que sería la verdadera riqueza? Yo, la verdad, creo que me quedo con el latido. A veces, en el silencio, es donde uno encuentra la respuesta.